Yo lo que voy a intentar hacer en el transcurso de esta presentación es hablar de la importancia que a día de hoy tiene el diagnóstico en implantología. Estrategias de éxito hacia el mantenimiento predecible de los casos clínicos. Para mí cada vez es más importante tener resultados que sean predecibles y reproducibles. Y para ello el mantenimiento en implantología va a ser de vital importancia. Claro, definir el éxito es muy complejo, ¿no? Porque seguramente para todas las personas que estemos en la sala el éxito puede ser diferente. A lo mejor para unos el éxito es obtener una gran regeneración del tejido duro, o para otros es realizar técnicas de injertos de tejidos blandos, para otros puede hacer prótesis tipo Longford, para otras personas puede ser colocar muchos implantes al mes y a lo mejor para otras pueden ser conservar dientes. El éxito es difícil de estandarizar. Lo que sí está claro es que en implantología yo creo que hay dos grandes éxitos. Por un lado está la osteointegración, es el gran éxito, la función. Pero como la osteointegración está completamente sobrepasada, porque los porcentajes de osteointegración a día de hoy están completamente sobrepasando el 95% de supervivencia, yo creo que realmente el éxito es acercarse en la mayor probabilidad que se pueda a lo que la naturaleza consigue de serie. Es decir, tener una restauración que tenga una anatomía con una forma de diente y que sus tejidos tengan forma de periodonto. Porque sabemos que esa es la auténtica esencia de la osteointegración, la rehabilitación. De tal manera que, como inicialmente en la década de los 60 se preconiza, ¿no?, o surge la implantología como una técnica descrita para el inválido oral, y a día de hoy la gran mayoría de los casos que nosotros tratamos en nuestras consultas son edéntulos parciales, la prótesis por excelencia va a ser una prótesis FP1. Y esa prótesis FP1, descrita por el profesor Carl Mies, va a necesitar relacionarse de forma obligada con unos tejidos blandos. De tal manera que, desde mi punto de vista, a día de hoy la implantología debe tener dos grandes prerequisitos, que es la estabilidad y la estética. Son las dos palabras que deberían definir la implantología en nuestra década, en nuestro momento actual. Y en esta situación, la encía, en el periodonto, o la mucosa en perimplantología, va a cobrar un rol fundamental, porque lo que sucede muchas veces es que a la encía se le ha dado como el glamour de la estética. Y por ejemplo, cuando los grandes gurús de la implantología hablaban de los incisivos, pues parecía que ese incisivo no podía tener margen de error, necesitaba tener sus papilas, necesitaba tener su injerto, pero sin embargo, si yo estoy en un primer molar, da igual. ¿Qué ha sucedido en el transcurso de los últimos 20 años? Pues que los tejidos perimplantarios se han posicionado en un primer nivel, no en cuanto a la estética, sino en cuanto al mantenimiento. Y la periodoncia marca esa estabilidad tisular. Por eso, probablemente a la pregunta que yo formulo, ¿no?, ¿es necesaria la encía y la mucosa implantaria en la salud bucodental y sistémica? Pues probablemente muchos de los que estéis aquí penséis que sí, y habrá gente que piense que no. Igual que hay gente que no realiza regeneraciones verticales, o hay gente que realiza muchas elevaciones sinusales. Pero eso son percepciones subjetivas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es basarnos en una evidencia científica. Fijaros, yo os voy a enseñar un libro de mi abuelo. Mi abuelo era cirujano, fue el primer jefe de servicio de cirugía ahí en Ponferrada. Y este libro, que es un manual de 1925, es decir, justo hace 100 años, relata la importancia del periodonto y relata lo que es realmente el aparato digestivo. Y fijaros que dice que el tubo digestivo, denominado también conducto alimenticio, empieza en el orificio bucal y se extiende hasta el ano.
¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de la importancia que nosotros como clínicos tenemos en la salud de las personas? Y solamente caemos en conceptos puramente mecanicistas, por ejemplo, cuando hacemos una profilaxis o hacemos una tartrectomía o cuando estamos tratando una periimplantitis, no somos conscientes de lo que realmente el paciente está sufriendo por esa enfermedad y cómo además su salud bucodental y su salud sistémica se va a ver afectada. De tal manera que para mí es muy importante entender que la prioridad de nosotros como especialistas de la salud es velar por la salud bucodental. Y nosotros somos odontólogos, con lo cual tenemos que velar y prevenir las enfermedades de los dientes, las enfermedades del periodonto y las enfermedades de los implantes, prevenir su aparición. Sabemos la importancia y todos estamos acostumbrados al diagnóstico de caries, pero muchas veces no estamos tan acostumbrados al diagnóstico incipiente y precoz de la periodontitis. Y sabemos que esto es lo más importante que vamos a decir hoy, que todos los pacientes que tienen periodontitis, que a día de hoy es la sexta enfermedad crónica de mayor prevalencia a nivel mundial y está asociada con las principales causas de mortalidad a nivel mundial, está asociada con las enfermedades cardiorrespiratorias, está asociada con las enfermedades respiratorias, está asociada con el cáncer, está asociada con la diabetes, está asociada con las enfermedades neurodegenerativas. Muchas veces su diagnóstico es tardío y muchas veces los pacientes han sido subtratados de forma consecutiva hasta que llega un diagnóstico, muchas veces en fase terminal. Por eso tenemos que trabajar en el diagnóstico precoz, tanto de la enfermedad periodontal como de las enfermedades periimplantarias. Y sabemos que todos los pacientes que han tenido una historia previa de patología periodontal son pacientes que van a tener muchísimo mayor probabilidad de tener patología periimplantaria en los implantes. De tal manera que, como la periodontitis tiene una etiología bacteriana y luego tiene unos factores de riesgo sistémicos, genéticos y locales y o ambientales, nosotros, como especialistas de la salud, deberíamos de realizar en todos los pacientes que tengan una patología periodontal, que tengan una periodontitis o una gingivitis, un diagnóstico de la etiología. Nosotros llevamos 2 décadas realizando de forma sistemática estudios periodontales en los que incluimos la microbiología e incluimos la genética. Y lo que están demostrando los estudios más recientes en relación con el diagnóstico microbiológico de la periodontitis es que lo que sucede cuando nosotros tenemos una situación como esta tan común es que va a haber una disbiosis del microbioma oral. Esto es importante, muy importante, porque esa disbiosis del microbioma oral va a hacer que aparezcan bacterias de altísima etiología causal de la enfermedad local. Pero es que esas bacterias van a diseminar a través de la sangre, de la saliva y de la linfa y van a poder llegar a zonas sistémicas, diseminaciones sistémicas, porque son bacterias proinflamatorias. De tal manera que hoy estas bacterias que nosotros estamos viendo aquí en una simple microbiología de PCR cual y cuantitativa, sabemos que van a tener altísimas asociaciones con más de 80 enfermedades sistémicas, entre las que se incluye, como acabo de decir, el cáncer. Porphyromonas gingivalis, una bacteria altísimamente frecuente, como estamos viendo ahí, en periodontitis y Fusobacterium nucleatum, están asociados con el cáncer. Esto es importante porque nosotros muchas veces lo que pensamos y muchos pacientes creen es: voy a ir a
mi revisión anual a limpiarme la boca. Ese concepto de limpieza es un concepto erróneo. El paciente viene a diagnóstico de salud periodontal, viene a diagnóstico de salud dental. Y tú en el diagnóstico tendrás que utilizar unas herramientas terapéuticas que te permitan decir, usted está sano, usted está enfermo. Y para ello, nosotros sabemos que la microbiología es fundamental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener, como estamos viendo ahí, decenas de millones de bacterias que tener centenares de bacterias o millares de bacterias. No es lo mismo. El microbioma oral, cuando cambia y cuando sucede esa alteración de disbiosis, no solamente van a aumentar las bacterias patógenas, sino que van a disminuir las bacterias beneficiosas. Y eso empieza a ser un círculo vicioso que va a acabar con una enfermedad, a veces tardía, que expone al paciente no solo a lo que estamos acostumbrados, los efectos dañinos en la boca, las pérdidas dentales parciales o incluso en muchos pacientes totales, sino que está exponiendo al organismo a través de esos periodontopatógenos a muchas enfermedades proinflamatorias que se van incluso a asociar con un riesgo vital en el paciente, ¿no? Por eso la salud bucodental es tan importante y nosotros como especialistas de la salud tenemos que diagnosticar las enfermedades de caries, tenemos que diagnosticar las enfermedades de periodontitis, obviamente, y tenemos que diagnosticar también el carcinoma oral de altísima importancia para la supervivencia de los pacientes. Pero lo que sucede muchas veces, y esto lo estamos observando todos, tanto en odontología como en implantología, es la cantidad de tratamientos iatrogénicos que existen. Y la literatura ya está hablando de estos conceptos. De la iatrogenia, en la que nosotros como profesionales, obviamente al realizar tratamientos, ponemos en riesgo una situación de estabilidad. Fijaros aquí en esta primera imagen que vemos en la parte superior izquierda, un paciente en el que se le había realizado una rehabilitación dentosoportada, y cómo, en un concepto fundamental en periodoncia y perimplantología, como es la anchura biológica, se produce una mala restablecimiento de esa anchura biológica, provocando una inflamación cronificada. Y cómo a través de nuevos tratamientos que sean periodontalmente estables, podemos llegar a conseguir, con una nueva prótesis dentosoportada, un concepto de estética. Y fijaros, si yo veo las dos imágenes superiores, son los mismos tratamientos. Son prótesis dentosoportadas, pero no es igual. Y esto es importantísimo porque las cosas hoy, y hace 10 años, y hace 15, se podían hacer bien y se podían hacer mal. Lo que pasa es que hoy nosotros tenemos una estandarización de altísima importancia. Y eso es lo que un clínico diario hoy puede llegar a conseguir. Tenemos que invertir tiempo en el diagnóstico. Es muy importante, siempre lo ha sido, pero a día de hoy el diagnóstico se ha vuelto muchísimo más predecible, muchísimo más exacto. Las técnicas se han vuelto mucho más mínimamente invasivas y mucho más predecibles y reproducibles, y obviamente vamos a poder estandarizar lo que todos los clínicos y todos los pacientes queremos, es que nuestros tratamientos sean mantenibles en el transcurso del tiempo. Y para ello, en el mantenimiento, tanto en periodoncia como en implantología, va a jugar un rol fundamental los tejidos blandos y la prótesis. El hueso es un medio imprescindible. El hueso es un medio imprescindible, no es una necesidad obligada. Sin embargo, los tejidos blandos y la prótesis son una finalidad en sí mismo. Fijaros este caso. ¿Cuántas veces se diagnostican implantes que presentan patología periimplantar irreversible? ¿Cuántos pacientes acuden a la consulta con tornillos que están completamente desgastadas las cabezas, que se aflojan con un destornillador manual? Nadie utiliza carracas. Y no nos damos cuenta que las bacterias son capaces de alojarse y penetrar por interfaces biológicas mínimas.
y nosotros tenemos que conseguir una estanqueidad. Esa estanqueidad externa se va a conseguir a través de los tejidos blandos y la prótesis. Y después tenemos que conseguir que todo nuestro tratamiento sea lo más hermético posible para evitar esa filtración bacteriana, para evitar que el biofilm pueda llegar a contactar contra la superficie rugosa del implante. Y eso, que parece fácil, no lo es. Y eso, que parece una cuestión básica, ni siquiera los principios clásicos que a día de hoy todavía se siguen, como los principios clásicos descritos por el profesor Albrechtson, contemplan que el implante no pierda hueso. Y recientemente el profesor Linkevicius, en la década pasada, describe una filosofía denominada Zero Bone Loss, que consiste en que el hueso del implante se quede a nivel de las conexiones, que no se exponga a la superficie rugosa. Hoy esto todavía puede ser mejorado, como vamos a ver después. Con lo cual, yo creo que es muy importante, y fijaros este caso, una paciente con una prótesis fija, implanto soportada, que se la colocaba de forma removible, porque alojaba ella misma la prótesis con los implantes en un concepto de fibrointegración. ¡Qué riesgo para la vida de los pacientes! Nosotros no somos conscientes muchas veces que a través de ese problema bacteriano los pacientes no van a sufrir solamente, como nosotros creemos, problemas masticatorios. Obviamente, la masticación comienza en la boca a través de la función que hacen los dientes, incisivos y caninos en desgarro, premolares y molares en trituración, y a través de la saliva, a través de una proteína, la alfa-amilasa, comienza la generación del bolo alimenticio para producir la ingesta de los alimentos, ¿no? Bien, se afecta la masticación, pero somos conscientes de que esta paciente, por ejemplo, no podía hablar, porque nosotros con los dientes, con el paladar, hacemos la fonación. Somos conscientes del impacto psíquico que estas cuestiones le generan a los pacientes. Somos conscientes de la morbilidad quirúrgica que estas situaciones le generan a los pacientes. Somos conscientes del problema económico que un retratamiento le supone a un paciente. Somos conscientes del drama estético que esto le supone a los pacientes. Y somos conscientes de que esta infección bacteriana afecta a la salud de los pacientes. ¿Estamos poniendo en riesgo la salud de los pacientes? Ahora podemos revisar todos nuestros pacientes que acuden a la consulta y vamos a ver cuántos diagnósticos precoces de patología se realizan. Es como cuando se trata una recesión periodontal. ¿Qué es mejor? Que la recesión avance y entonces tener en riesgo la supervivencia del diente, incluso con una lesión endoperio, o tratarlo cuando el tratamiento es predecible. Hay que ser poco intervencionistas y hacer tratamientos preventivos en la gran mayoría de los casos, ¿no? Por eso, para mí es muy importante entender que esto que estamos viendo aquí, esta introducción, este problema de salud bucodental, no solamente está afectando al implante que tiene una patología o al diente que tiene una patología, porque la periodontitis es una enfermedad crónica, silente, asintomática, que tiende a ser generalizada. Y todos los pacientes que tienen historia previa de periodontitis aumentan su riesgo de patología perimplantaria. ¿Y a quién se le colocan los implantes hoy? Al paciente que no tiene periodontitis. ¿Cuántos casos de fracturas verticales hay? Pero no tantos como los pacientes periodontales. ¿Y quién diagnostica a esos pacientes periodontales? Esta es la cuestión. Fijaros todo lo que el biofilm genera problemas masticatorios, estéticos, quirúrgicos, fonéticos, psíquicos, demencia y físicos, como acabamos de decir. Y todo ha comenzado por el alojamiento de periodontopatógenos en el surco gingival y ha comenzado porque el implante ha expuesto la superficie rugosa. Y esto es fundamental, porque si el implante no expone la superficie rugosa, como vamos a ver después, el implante podrá tener una patología, pero no irreversible.
Por eso hoy nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en nuestros tratamientos de implantes para proteger la superficie rugosa del biofilm bacteriano. De tal manera que esto que estamos viendo aquí no es un concepto de mi boca está sucia, necesito hacerme una limpieza, no. El concepto es, voy a diagnosticar una enfermedad, usted tiene una enfermedad crónica que se llama periodontitis y esa enfermedad crónica hay que tratarla como cualquier enfermedad crónica. Como se trata una diabetes, como se trata una hipertensión. Es decir, con un diagnóstico, un tratamiento y una reevaluación de los factores. Y existe altísima evidencia científica, innumerables artículos que están asociando los riesgos sistémicos que tiene la patología periodontal en la salud de los pacientes. Más de 80 enfermedades sistémicas, entre las que se incluyen recientemente las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson, o como también se incluyen las patologías tumorales como el cáncer, Porphyromonas y Fusobacterium, bacterias de altísima prevalencia en fluido crevicular de bolsas periodontales, están asociadas directamente con esos riesgos o los efectos adversos durante el embarazo. Existe multitud de evidencia de la importancia que tiene el microbioma oral en la salud sistémica del paciente. Y nosotros, como una primera línea de diagnóstico, obviamente, en los pacientes, en nuestras consultas diarias, tenemos que ser preventivos y entender que a día de hoy lo realmente importante es que una boca saludable se asocia con hábitos de vida saludables. Eso es lo realmente importante hoy. Y es que si nosotros tenemos enfermedad en la boca, vamos a poner en riesgo múltiples asociaciones de enfermedades sistémicas. Y igual que tratamos en implantología, en periodoncia o en perimplantología, en el tratamiento perimplantario de enfermedad, las técnicas mínimamente invasivas son de altísima importancia. Fijaros, este es un caso de diagnóstico de patología periodontal y cómo a través de técnicas mínimamente invasivas vamos a conseguir el desbridamiento de la zona supragingival y de la zona subgingival. Y como veis ahí, el revelador de placa marca un concepto fundamental que es el sellado de la encía. De tal manera que nosotros en todos los screening de periodoncia realizamos, como estamos viendo ahí, una microbiología y una genética a todos los pacientes, además de hacer un periodontograma completo. Y podemos ver, fijaros, el volumen de bacterias sobrepasando los 60 millones de bacterias. En la muestra. Porque nosotros todos los días ingerimos saliva, todos los días comemos, el bolo alimenticio roza contra todas las superficies y todo esto lo que vamos a hacer es ingerirlo, ¿no? De aquí la importancia de hacer un buen diagnóstico. Y cuando se establece un buen diagnóstico, fijaros lo que sucede, que tú pasas de tener una boca enferma a tratamientos mínimamente invasivos, conseguir una encía completamente saludable. Y de aquí la importancia de monitorizar los seguimientos, de parametrizar los casos, la importancia de la reevaluación. Esto no es, yo tengo una encía inflamada y delicada. No, usted lo que tiene es una encía enferma. ¿Y por qué tiene una encía enferma? Porque tiene la etiología de la enfermedad. Por eso es tan importante detectar el microbioma de la boca. Por eso es tan importante hacer la microbiología. Porque nosotros sabemos la etiología. Y no es lo mismo tener 100 bacterias que tener 33 millones de bacterias. Esto es una tendencia actual que lleva realizándose muchísimos años y en el que el biofilm bacteriano va a jugar un rol fundamental en el desarrollo de la patología periodontal, la caries y las patologías periimplantarias. Nosotros hoy estamos aquí para hablar de implantología. Y la implantología tiene una gran diferencia con la periodoncia. Y es que el implante no tiene ligamento periodontal. Al no tener ligamento periodontal, el implante
no tiene defensas y no tiene codificación genética de encía. Por eso en implantes no existe encía, lo que existe es una mucosa queratinizada que es residual. Y no tenemos un tejido tan bien definido como en periodoncia. Pero es que además, para poder colocar una corona, nosotros necesitamos tener un dispositivo de raíz artificial, que es el implante osteointegrado. El implante es osteointegrado por definición. Y como es osteointegrado por definición, la superficie tiene que ser rugosa para que sea osteointegrado a través de una superficie atractiva para el hueso. ¿Y qué sucede? Que está perfectamente demostrado que la placa bacteriana, el biofilm bacteriano, los pacientes que han tenido historia previa de periodontitis van a tener un riesgo aumentado de tener patología perimplantaria. Pero es que después entra el concepto de la iatrogenia, porque la implantología necesita dos grandes palabras, estabilidad y estética, y nosotros realizamos tratamientos biológicos y mecánicos. Y la biología y la mecánica muchas veces no entran los parámetros que nosotros queremos de estabilidad y estética. Y nos lleva a situaciones desfavorables, ¿no? Con lo cual, como esa superficie rugosa por definición del implante es la que permite la osteointegración, lo que sucede es que si queda expuesta en un concepto de bolsa perimplantaria, la superficie del implante puede afectar la formación inicial de un biofilm bacteriano. Es decir, que el principal factor de riesgo para que tú tengas una enfermedad perimplantaria irreversible es que se exponga la superficie rugosa del implante. Ahora revisar las radiografías de los casos de implantes rutinarios. ¿Cuántos casos presentan hueso apical al implante? Muchos. Y los vemos además con ortopantomografía muchas veces, porque muy pocas veces un clínico diario hace una radiografía que es muy difícil, que se llama radiografía periapical. Muy complicada de hacer, ¿verdad? Hay que hacerlas. Entonces, en esas radiografías, si nosotros vemos que el hueso está apical, tenemos el principal factor de riesgo para desencadenar una enfermedad. ¿Y cuántos casos, no en el seguimiento, sino nada más estar terminados, presentan el hueso apical a la conexión protésica? Pues tenemos el gran problema, porque a diferencia de la periodoncia, el tejido implantario es cicatricial. Incluso muchas veces tenemos déficit óseos y no hablemos ya de los déficits tisulares. Con lo cual se está generando todo un caldo de cultivo en la implantología para desarrollar patología perimplantaria. Y además, la gran mayoría de esos casos no presentan mantenimiento. Nosotros cada vez que un paciente acude a la consulta a un diagnóstico de salud o enfermedad y tiene implantes, le decimos, ¿cuántas veces se han levantado estas coronas? Dice, ¿el qué? Ya me has contestado. Nadie explica, antes de hacer, los riesgos que existen. Y esto es un problema real y la perimplantitis es un problema real. Igual que uno se tiene que entrenar y tiene que estudiar para obtener resultados en situaciones convencionales, también a día de hoy es muy importante entender y tratar la patología periimplantaria. Ahí tenéis dos casos de periimplantitis. Fijaros, el drama, ¿no?, para los pacientes, no solamente en su rehabilitación de salud bucodental, sino obviamente en su salud sistémica. Y fijaros, los dos casos estabilizados 100% sin extraer los implantes. Porque probablemente si yo mostrara esos 4 implantes de allá abajo, la parte inferior derecha, una gran mayoría de profesionales de los que estáis aquí diríais, extraemos, regeneramos, colocamos nuevos implantes. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Porque ahí hay defectos de componente horizontal y vertical sin tener casi mucosa queratinizada. Y para hacer un cierre primario de esa técnica hay que movilizar el colgajo vestibular y movilizar el colgajo lingual.
con las glándulas en el colgajo lingual. Y esto no está al alcance de la gran mayoría de profesionales, pero sí está al alcance de la gran mayoría de profesionales hacer un buen diagnóstico y hacer tratamientos mínimamente invasivos. Y fijaros, en los dos casos, sin hacer cambio de prótesis, cómo hemos pasado de todos unos defectos circunferenciales, de componente vertical enorme, aquí, a tener un hueso completamente sano, sin ningún tipo de bolsa, a través de técnicas combinadas de cirugía resectiva, en este caso con implantoplastias. Entonces, aquí nosotros tenemos cuál es el principal factor de riesgo. ¿Por qué estos implantes han desarrollado patología? El principal de todos es porque se ha puesto la superficie rugosa. Ese es el principal. La prótesis está mal, sí, la prótesis está mal, pero el principal es que el biofilm se ha adherido a la superficie rugosa del implante. ¿Y sabéis lo que pasa en esa superficie rugosa cuando los primeros colonizadores de la placa llegan? Que van a ir agregándose cada vez más bacterias. ¿Conocéis la película de los 300? Os voy a enseñar qué es lo que sucede en esa superficie rugosa del implante cuando las bacterias empiezan a llegar. Y para ello vamos a hacer un corte histológico de alguno de esos implantes que muchas veces suceden. Como veis ahí estamos viendo las espiras del implante. Y lo que sucede es que llegan millones de periodontopatógenos que tienen una superficie completamente atractiva de adherencia en el que no entra el cepillo y no entran los mecanismos de limpieza, ¿no? Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos morirán. Eso es lo que piensan las defensas, que van a contener la infección. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Línea defensiva del huésped contra cientos de billones de bacterias en el frente del biofilm. Zona sin oxígeno, zona completamente desfavorable, angosta. Y empieza la confrontación, porque realmente es una lucha lo que ahí va a suceder. Esa lucha, que es una lucha cronificada, mantenida en el tiempo, silente, asintomática, puede ser cogida en un momento en el que todavía se pueda tratar, en periodoncia o en implantología, o puede ser cogida en una fase completamente tardía y tener que extraer. También os sonará esto, ¿verdad? Os sonará estas situaciones desfavorables en el que nosotros no somos conscientes muchas veces en el concepto de salud verde o rojo, lo que ello significa. Este implante, ¿por qué ha fracasado? No ha fracasado por la prótesis, ha fracasado por la retención que la prótesis de forma mecánica ha hecho del biofilm bacteriano. Ha sucedido porque el implante está colocado en una posición inadecuada. El principal concepto, ¿vale?, de colocación de los implantes tridimensional, ¿cuántos hoy lo mantienen? ¿Cuántos colocamos los implantes protésicamente guiados con una férula? Aunque sea analógica. Sabemos que la posición tridimensional es de altísima importancia y lo que hacemos es colocar los implantes de forma alzada, de forma digital, con los dedos, digitalizada, ¿no? Mirad, esto, como decimos, no es un problema solamente de implantes. ¿Qué sucede en la gran mayoría de pacientes que presentan enfermedades? Que la enfermedad es generalizada. Fijaros cómo aquí se relaciona todo lo que acabamos de decir ya. Estamos viendo a un paciente con edentulismos parciales, un paciente con tratamientos dentales previos, incluso con endodoncias, restauraciones dentosoportadas, restauraciones implantosoportadas. Y tanto en dientes como en implantes, hay patología. ¿Por qué? Porque muchas veces los tratamientos no son correctos.
y el biofil bacteriano es capaz de adherirse de una forma mucho más prevalente en las zonas en las que los factores de riesgo locales existen de verdad, como es esa corona desadaptada, ese tejido sin queratina. Pues lo que va a pasar ahí, como hemos visto antes, es que se va a ir exponiendo la superficie rugosa del implante, esas bacterias van a poder entrar en una zona completamente favorable para ellas, como estamos viendo ahí en la microbiología, y poco a poco la respuesta del huésped, la respuesta inmune, va a generar una osteolisis que acabará haciendo perder no solamente el diente, la muela, sino, en este caso, un implante. Y nosotros lo que nos preocupamos aquí es de con qué técnica de regeneración vertical voy a hacer la colocación de un nuevo implante. Y nadie se preocupa del diagnóstico del caso, que es muchísimo más importante que por qué o cómo voy a tratar, ¿no?, esa secuela de la enfermedad. Tengo que preocuparme por qué esto ha sucedido. Y esto en implantología sucede porque existe un implante. La perimplantitis existe porque hay implantes. Si no existieran los implantes no habría perimplantitis. Esto es obvio. Esto es obvio. Porque el implante es el colaborador necesario. Ahora bien, los tejidos que enferman son el tejido blando y el tejido duro, que son los factores biológicos. De tal manera que, fijaros, nosotros en el implante tenemos que analizar la macrogeometría, la microgeometría y la conexión. Y ahí estáis viendo 4 radiografías periapicales paralizadas de sistemáticas diferentes, conexiones externas, internas, bone level, tissue level. Y como veis ahí, si yo veo esto, este implante está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Porque el hueso está apical a la conexión. Ese implante de arriba, esos dos están en riesgo. Ese implante tissue level está en riesgo. Y el único que no está en riesgo es este. O sea que no es tan fácil. No es tan fácil. Porque nosotros que monitorizamos todos los casos clínicos, por desgracia, la gran mayoría de casos clínicos que vienen con implantes previos colocados tienen patología. Y patología puede ser reversible, como es la mucositis, o puede ser irreversible, como es esto. Y esto hoy no es normal. Esto no es normal, igual que no es normal esto. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy podemos hacer tratamientos con poquito más que hagamos, muchísimo más predecibles. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, si vemos las décadas de la implantología, del 2010, sobre todo el 2015, a hoy, las cosas han cambiado muchísimo. Y una persona que no se haya actualizado en implantología en los últimos 10 años, le va a tocar desaprender los conceptos clásicos que incluso hoy se siguen manejando. Va a tener que reaprender nuevos conceptos clínicos y nuevos conceptos de diagnóstico. Y fijaros, si yo hago este diagrama y veo estas palabras que hemos hablado ya de ellas, función, estabilidad estética y mantenimiento, y lo asocio con el concepto de salud bucodental en rojo y en verde, muchas veces nosotros decimos, el implante osteointegrado sirve para que el paciente pueda masticar. Falso. Se da por hecho. Eso es obvio. Ahora, tú colócale a un paciente un incisivo central con una asimetría al contralateral de 6 milímetros y ese implante que está osteointegrado, dile al paciente que tiene función. Ya verás lo que te va a decir. No vale hoy la función. Pero es que además la función puede ser soportada con un implante que esté enfermo. Tú puedes tener función por muchos años con un implante con patología y estás exponiendo al paciente a tener problemas no solamente locales, sino sistémicos. Por eso hay que sobrepasar el concepto de función, que lo damos ya por completamente estandarizado, llegar a la estabilidad y la estética a través de casos que sean predecibles, reproducibles y mantenibles, de la forma más simple posible. Por eso, desde mi percepción personal, ¿no?, el concepto global del hueso ha cambiado completamente el paradigma ya de la implantología.
Porque hoy no solamente tenemos que hablar de las técnicas de regeneración, sino que tenemos que hablar de las técnicas de prevención de la pérdida ósea, de las técnicas de preservación de la pérdida ósea, de la remodelación favorable del hueso, de la regeneración ósea y evitar la reabsorción. Esto me parece muchísimo más importante que hablar solamente de regeneración ósea, porque tú puedes hacer una regeneración ósea y la puedes perder 6 meses después. Y es más, los implantes que están colocados en hueso regenerado y sobre todo en hueso regenerado de componente vertical presentan muchas más complicaciones biológicas que los implantes colocados en hueso pristino. De tal manera que la implantología ha cambiado, el rol del hueso ha cambiado y el rol de los tejidos blandos y los tejidos duros han cambiado completamente. Fijaros, ahí tenemos 3 radiografías periapicales. Una en salud, 2 en enfermedad. ¿Y por qué decimos que está en enfermedad? Solamente por una cosa, porque el hueso que realmente importa en mantenimiento es el interproximal. Fijaros, aquí hay una incongruencia desde mi punto de vista muy importante en la implantología. Y es, se le da una importancia excesiva al hueso vestibular, cuando el hueso vestibular no es imprescindible. Y la evidencia científica así lo demuestra. Lo importante es el fenotipo periimplantario, la unión del hueso y el tejido blando vestibular. Tú puedes tener una distensia ósea compensada a través de un pilar o compensada a través de una técnica de regeneración preventiva, pero vas a colocar el implante más profundo y vas a regenerar igual, pero no vas a exponer la superficie rugosa al medio oral. De tal forma que si yo cogiera ahora, por ejemplo, en control, o vosotros cogéis en control y hacéis CBCTs a los casos de los últimos 10 años, de vuestros casos, a todos, vais a ver que la mayoría no vais a poder verificar el hueso vestibular. Y algunos podrán tener patología y otros no. Lo que está clarísimo, y así lo reportan los estudios más recientes, es que la pérdida interproximal sí que está relacionada con la patología periimplantaria. Por eso no valen solamente las ortopantomografías. Tenemos que hacer radiografías periapicales paralelizadas. De tal forma que ese implante que nosotros vamos a colocar con unas características y que supone el problema para que exista una enfermedad, la periimplantitis, en el que el problema sucede porque el implante pierde hueso, nosotros le vamos a dar la vuelta y vamos a intentar convertir ese problema de la implantología actual, esa patología periimplantaria tan prevalente, más del 20% de los implantes colocados presentan periimplantitis, en una oportunidad para no solamente no perder, sino ganar hueso encima de la conexión protésica. Y para ello hay que empezar por el principio. El implante debe ser protésicamente guiado y para que los implantes sean protésicamente guiados, desde un diagnóstico también protésico, igual que hemos hablado del diagnóstico periimplantario, tenemos que colocar los implantes en su posición correcta. Sabemos que es uno de los principales ejes de la implantología contemporánea, que el implante esté protésicamente colocado en una situación favorable. ¿Qué pasa? Que esto, colocar el implante protésicamente guiado, no lo vamos a hacer como lo describe Busser, porque la implantología ha cambiado. Cuando Busser describe su artículo clásico de posición tridimensional, o más recientemente Testori, describen esos artículos, no tenemos en cuenta muchas veces que ese eje que es rígido desde el ápice hasta la chimenea puede tener una angulación a través de los pilares o a través de los tornillos. Y eso es súper importante porque si tú eres muy estricto en la posición tridimensional, tendrás que realizar muchas más técnicas regenerativas, terapéuticas. ¿Qué significa una regeneración terapéutica? Que el implante expone superficie rugosa. Eso es un riesgo. Nosotros abogamos más hoy por regeneraciones preventivas del tejido, en el que, como vamos a ver ahora, a través de pilares, vamos a minimizar la exposición de la superficie rugosa. Por eso, el principal factor para que el hueso se pierda y se presente la patología es que el implante exponga la superficie rugosa, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues como estamos viendo ahí en todos esos casos,
en cortes tomográficos que toda la superficie rugosa del implante esté dentro del hueso. Si os fijáis, en los últimos 20 años ha habido una tendencia, ¿no?, que es cada vez ir enterrando más el implante. ¿Por qué se entierra cada vez más el implante? Por dos motivos. El primero es por una cuestión estética. Nadie se colocaría un incisivo central superior con el implante 1 milímetro subgingival, entiendo, ¿no? Porque es imposible obtener un correcto perfil de emergencia. La segunda cuestión es que si yo dejo el implante muy externo, la superficie rugosa queda expuesta y el hueso se va a reabsorber más. Por eso, la posición corona apical del implante ha ido cambiando. Y ha ido cambiando, evolucionando con la mecánica, las conexiones. La conexión interna y la conexión, sobre todo, interna cónica, ¿no? Con lo cual, nosotros a esa pérdida ósea le tenemos que asociar los factores sistémicos, los factores biológicos, los factores protésicos y los factores preventivos. Hacer estas técnicas de diagnóstico para comprobar desde la historia clínica del paciente a los factores preventivos cómo yo voy a minimizar la pérdida ósea. ¿Por qué? Porque sabemos que esa pérdida ósea es fundamental y también sabemos que es un tema controvertido que incluso hoy no está claro cuál es la etiología completa de esa pérdida ósea, ¿no? Y vamos a tener esos 3 puntos que vemos allá abajo. Nosotros podemos tener errores diagnósticos, podemos tener errores técnicos y podemos tener errores por sesgar la implantología con técnicas desfasadas. Que esto, por desgracia, sucede a día de hoy de una forma muy prevalente, ¿no? De tal manera que esos factores del implante, esa macrogeometría, esa microgeometría y esa conexión van a tener un altísimo interés en la implantología actual. Nosotros entendemos que hoy las características del implante solo deben ser una. Deben ser implantes bone level, de conexión interna cónica, que tengan un pilar intermedio con un cambio de plataforma y a partir de ahí que ese pilar intermedio a poder ser sea o bien recto o bien cóncavo. De tal forma que en el momento en el que tú colocas un implante, colocas un pilar y el concepto de osteointegración se separa del concepto de fibrointegración con el pilar, lo que estás haciendo es proteger la superficie rugosa del implante del biofilm bacteriano presente en la cavidad oral de forma general. Y esto va a minimizar mucho la pérdida ósea. A partir de ahí, como nosotros queremos sellar completamente todas las interfaces biológicas, lo que sucede es que todo el sistema es mecanizado. Y aquí no existen prótesis coladas, ni sobrecoladas, ni existe ningún tipo de interfase biológica. De tal manera que estamos impidiendo de una manera muy alta, a través de esta construcción, desde el diagnóstico al mantenimiento, impedir la enfermedad perimplantaria. Y por eso el pilar intermedio juega una posición prevalente hoy en la implantología actual. Ese pilar intermedio debe tener unas características. Primero, en relación con el implante, en el que se establece un cambio de plataforma. Como estamos viendo ahí, tanto en prótesis unitaria como en prótesis múltiple, vamos a poder colocar pilares intermedios que a través del cambio de plataforma van a minimizar la pérdida ósea. Estos estudios iniciales descritos por el profesor Lazzara en la década del 2000 son el germen de la implantología actual, y es que hoy no se puede entender la implantología sin que el pilar sea más estrecho que el implante. ¿Cuánto tiene que ser? 0,45 por cada lado. Al menos el pilar debe ser 0,9 milímetros más estrecho que el implante. Por eso hoy prevalecen en esta filosofía implantes de diámetros más anchos que implantes de diámetros más estrechos, para tener mayor cambio de plataforma. Y esto es lo que a día de hoy nosotros lo que podemos hacer es evitar el biofilm bacteriano para que entre en la zona crítica, que es
la conexión y la superficie rugosa del implante. Por eso el cambio de plataforma es la única condición dimensional para alejar la contaminación bacteriana inminente. Y por eso el único implante que hoy es altamente favorable en pérdida ósea es el implante Bone Level, porque ya directamente lo que vamos a hacer es colocarlo en una posición subcrestal. Fijaros, vamos a ver todo esto en un caso clínico, todo este concepto que nosotros acabamos de mencionar, y que veáis cómo es tan importante la simplicidad resolutiva. Aquí estáis viendo dos implantes adyacentes en posición 3.5 y 3.6 que tienen el concepto de estabilidad preimplantaria máximo que hoy se puede obtener. O sea, si tú te preguntas qué más se puede hacer en implantología, la respuesta es que hay poco, porque esto es la máxima estabilidad ósea. Fijaros, estamos viendo dos implantes que difieren en este test en posición subcrestal, pero están dentro de un rango. Para nosotros el rango de posición subcrestal, para minimizar el impacto del biofilm bacteriano y prevenir de la perimplantitis, empieza en 2 subcrestal, y a día de hoy tenemos casos de hasta 4 subcrestal. Pero el rango está entre el 2 y el 3, que es lo que estáis viendo ahí. 2.11, 2.17, 2.72, 2.93. Lo más importante y la primera decisión que toma un clínico en cuanto a la estabilidad preimplantaria es la posición subcrestal de un implante Bone Level de conexión interna cónica. Esto no se puede hacer con una externa ni con una interna plana. Segundo, un cambio de plataforma. Este cambio de plataforma horizontal es el único momento en el que nosotros estabilizamos dimensionalmente el implante. Por eso todas las piezas tienen que ser construidas a través de diámetros menores, pero tiene que haber un pilar intermedio. No vale una interfase, no vale una conexión directa de la prótesis. Tiene que ser construida a través de un pilar. Y aquí tenemos las alturas mínimas, 2, 3, hasta 4 milímetros de altura del pilar. A partir de ahí tenemos la interfase y la prótesis cemento atornillada. Si os dais cuenta, aquí estáis viendo una zona de color diferente, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque eso es una regeneración de componente vertical realizada 100% con sustitutos óseos a través de una preservación alveolar. Esto es la cirugía mínimamente invasiva que nosotros entendemos que no es hacer menos, sino es hacer más con abordajes quirúrgicos más pequeños. Y aquí estáis viendo el preoperatorio y aquí estáis viendo el posoperatorio completamente el hueso regenerado, y cómo esa regeneración vertical es una regeneración preventiva. ¿Por qué es preventiva? Porque a través del pilar intermedio, cuando yo coloqué el implante o estoy integrado, no expuse la superficie rugosa. ¿Me estoy pudiendo explicar? Y esto es súper importante porque, claro, si tú haces esta regeneración para colocar el implante aquí arriba, estás fracasando. Porque un implante que se coloca a nivel equicrestal solo puede hacer una cosa, que es empeorar. Si ya lo colocas supracrestal y no es un tissue level, ya obviamente lo estás lanzando en una situación desfavorable. Por eso la implantología avanza hacia este tipo de técnicas de posición subcrestal con el hueso arriba de ¿qué? De la conexión protésica. Si vosotros veis, el implante tiene la conexión en esta posición y el hueso está en una posición completamente coronal en contacto con el pilar intermedio. Y os quiero enseñar cómo se puede conseguir estos tejidos con una simplicidad resolutiva. Aquí estamos viendo la estabilidad de los tejidos duros y la estabilidad de los tejidos blandos. Pero fijaros la situación inicial del caso. Una lesión endoperiodontal con un premolar con un defecto vertical en el que ni siquiera tenía encía queratinizada. Y fijaros en el momento de la colocación del implante la cantidad de tejido que nosotros tenemos y la corrección completa de ese defecto óseo.
y cómo a través de técnicas de sustitutos tisulares conseguimos modificar el perfil de emergencia. Mínima invasión, que no es que tenga que hacer menos, no, la cirugía mínimamente invasiva es el acceso. Tú puedes hacer más con abordajes quirúrgicos más pequeños. Y esa regeneración vertical está hecha con una simple membrana dérmica, una derma y un simple bote de ápatos. Decirme si la estabilidad del hueso en seguimiento, haciendo técnicas más invasivas, hubiera podido conseguir más. Muchas veces lo que sucede es que la evidencia clínica y la científica no tiene nada que ver con el marketing, una cuestión diferente. Por eso, simplicidad resolutiva, 100% regeneración a través de un simple sustituto óseo como es el ápatos, colocación de los implantes, gestión tisular a través de las provisionalizaciones, una técnica preventiva y obviamente la prótesis va a jugar un rol fundamental. Hoy en día no se puede separar la finalización del caso de la iniciación del caso. Y para mí lo debe hacer el mismo, por lo menos equipo, si no la misma persona. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo relacionado con el fenotipo perimplantario y todo lo relacionado con la prótesis va a estar relacionado no solamente con la estética, sino con el mantenimiento de los casos. Y hay ese defecto de componente vertical sin queratina, la paciente termina su caso en esa situación clínica. ¿Hubiera conseguido más haciendo más? La respuesta es que si hubiera hecho más, probablemente hubiera tenido mayor riesgo de complicaciones. Porque muchas veces yo me pregunto por qué se realizan tantos injertos epitelios conectivos libres en situaciones que no son necesarias. Este caso tiene lo necesario para tener estética y tener estabilidad. Pero es que, fijaros, cuando nosotros terminamos el caso, y aquí es donde comienza el mantenimiento, fijaros la situación tan favorable que nosotros tenemos en el seguimiento del caso. Nosotros todos los pacientes, todos, sin excepción, desmontamos las prótesis, todos. Y en todos los casos estamos haciendo controles mediante reveladores de placa para ver una cuestión que os voy a decir ahora en la parte final, que es la importancia en la prótesis del sellado y la presión. Si las prótesis no presionan y no sellan, hay filtración bacteriana. Y aunque la prótesis sea de circonio monolítico, si las bacterias entran, inflaman, aunque no adhieran en el circonio. Esto es súper importante, porque muchas veces nosotros repetimos mantras que no son correctos. Es decir, un implante bone level en posición subcrestal con un pilar intermedio y una prótesis de circonio monolítico, si no está bien hecha, está condenada al fracaso. Igual que lo estaban las de metal cerámica, igual que lo estaban las prótesis coladas, porque hay que ejecutar los casos bien. Ahí estáis viendo el caso en seguimiento y quiero que veáis qué sucede cuando nosotros levantamos esas prótesis, lo que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos que este es un caso 100% regenerado y fijaros la estabilidad. Y ahí estáis viendo el sellado y la presión por la prótesis. Y por eso la prótesis es fundamental. No es solo una cuestión de estética, es una cuestión de mantenimiento. La prótesis a día de hoy juega un rol fundamental en la supervivencia de los implantes. Y esto no es en un solo caso, ¿no? Esto es en todos los casos que nosotros realizamos, en todos los casos estamos consiguiendo estas sistemáticas. ¿Por qué? Porque todos los casos los manejamos con la misma metodología. Una metodología en la que unimos la técnica con la biomecánica. Y esto es imprescindible. Por eso, diagnóstico, pronóstico, ejecución y mantenimiento. El hueso como un medio imprescindible, el tejido blando como un fin en sí mismo, la posición tridimensional como el eje de toda la implantología, la construcción de una provisionización para hacer un perfil y por último el duplicado de la prótesis definitiva. Y todo se define y se resume en una cosa, que es que en implantología todo es anchura biológica.
Y a través de esa anchura biológica nosotros manejamos, como hemos visto hasta ahora, el concepto de estabilidad y estética. Y aquí muchas veces hay controversia, porque hay gente que dice, no, yo no me gusta esto, no me gusta lo otro. Yo creo que no hay controversia. Los objetivos están claros. Si tú no haces esa sistemática integral, si tú no analizas tus factores de riesgo, si tú no determinas las causas de la enfermedad, obviamente vas a perder hueso. Y cuando vas a perder hueso, no te vas a encontrar en una situación favorable, sino que lo que va a suceder es que puedes tener inestabilidad o puedes tener falta de estética. ¿Cuántos casos que se terminan, la gente no baja los separadores al hacer las fotos? ¿Cuántos? Todo el mundo cuando empieza enseñan los casos y cuando terminan todos están sin enseñar las encías. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que es eso? Porque no han acabado bien. Y como no han acabado bien, la gente dice, bueno, pues no lo enseño, es una falta de estética. No. La falta de estética lleva una falta de mantenimiento. Tener una concavidad vestibular genera impactación alimentaria. Tener una pérdida interproximal, tener una pérdida de papila, genera inestabilidad perimplantaria. Y esto es bidireccional. Por eso es muy importante frenar todos los parámetros relacionados con el biofilm bacteriano. Porque si nosotros no conseguimos esto, y esto tuve la oportunidad el año pasado de presentarlo en CEPES, lo que sucede es que ¿cuántos casos de la implantología no son así? Y esto se puede evitar casi en el 100% de los casos hoy, haciendo una técnica correcta desde el diagnóstico, porque fijaros, este caso que está aquí es un implante bone level en una posición que era subcrestal con pilar intermedio y unas coronas que en teoría tienen unos contornos favorables y no valió. O sea que hay que hacer las cosas y hay que hacerlas bien para llegar al éxito, ¿no? Y evitar mentirnos a nosotros mismos, pensar que un fracaso de estos, pues bueno, es un aprendizaje. No hay que aprender con los pacientes, los protocolos ya están estudiados. Lo que tenemos que hacer es seguirlos para conseguir predictibilidad. De tal manera que evitemos ese problema, evitemos los problemas de perimplantitis, sabiendo que en la implantología todo comienza con el implante. Y consigamos pasar de esos casos tan habituales y comunes a situaciones como esta, en el que caso tras caso, empezando desde el diagnóstico y llegando hasta el mantenimiento, obtenemos los mismos resultados. ¿Cómo lo hacemos? Primero, el implante en la correcta posición tridimensional. ¿Cuántas férulas quirúrgicas realizáis? Pues ahí tenéis la respuesta. Hay que empezar por ahí. Segundo, cirugía mínimamente invasiva. Si tú quieres obtener estos resultados no son a base de bisturí solamente. Son a base de cirugía plástica, periodontal y perimplantaria. Tercero, técnicas en una sola fase quirúrgica. Hay que apostar por hacer todo en una sola fase. Esto no es ir a lo loco, porque también se puede hacer todo en una sola fase sin hacer nada. No, hay que hacer en una sola fase consiguiendo la técnica de máxima gestión tisular. Llegar a una prótesis estable y estética y terminar con el mantenimiento. Y aquí la etiología perimplantaria de enfermedad es imprescindible. Y por eso nosotros, como consideramos que es imprescindible y sabemos de la importancia que tiene el biofilm, en todos los casos realizamos diagnósticos previos e incluso en las reevaluaciones periodontales hacemos análisis microbiológicos para ver ese reequilibrio del biofilm bacteriano. Y en todos los casos, como os dije, lo que estamos viendo es cómo se comporta la implantología en el mantenimiento. Primero, levantando todas las prótesis y segundo, a través de un concepto de sellado y presión. Para terminar, muchas veces consideramos que el área estética es el paradigma. Nosotros, en todos los casos, como os acabo de mostrar, todos los casos que habéis visto, todos tienen papilas, todos tienen convexidad, no porque yo sea un clínico espectacular, no, sino porque hacemos un mismo protocolo, predecible, reproducible y soy disciplinado. Es decir, todos los casos tienen provisionales. Si no tienes provisionalización, es imposible que puedas obtener estos resultados. Fijaros, estos son dos implantes adyacentes
en 2 incisivos centrales, ¿no? Y cuando nosotros analizamos ese resultado de sellado y presión, estamos viendo que ese sellado y esa presión protésica se obtiene porque hay un correcto tejido blando. Si yo no tengo tejido blando, ¿qué voy a sellar si no hay nada? Es decir, la implantología hoy necesita abordajes de cirugía plástica preimplantaria. ¿De mínima invasión? Sí. Fijaros, ahí hay una incisión vertical mínima y un injerto mínimo, pero necesita cirugía plástica, porque esto es la evidencia actual. Si tú quieres obtener estos perfiles solo se obtienen a través de tener tejidos blandos de calidad y cantidad que estén con presión en una prótesis. No hay otra forma, y ese es el cambio paradigmático de la implantología. En la última década, los tejidos blandos obtienen un rol fundamental, hasta el punto que hay una frase para mí muy interesante del profesor Fickel, que dice que los tejidos duros son muy importantes, pero el que los guarda es el tejido blando. Si no hay tejidos blandos, no hay nada. De aquí la importancia que va a tener el tejido blando en esa barrera. Ahí está el primer sellado. Ahí está cómo el tejido queratinizado y el conectivo mantiene impide esa penetración del biofilm bacteriano hasta llegar a conseguir estos resultados protésicos. Fijaros la terminación del caso, un caso rutinario, cómo es mantenido completamente en el seguimiento, y fijaros nuevamente cómo caso tras caso en esa sistemática obtenemos la posición subcrestal, el pilar intermedio y cómo el hueso está completamente encima de la posición protésica de la conexión del implante. Ahí, para mí, está el cambio paradigmático de la implantología, que es la prótesis. Fijaros cómo en estos controles de placa nosotros podemos ver perfectamente dónde se posiciona el margen libre del tejido y cómo subgingival las bacterias no pueden entrar. ¿Por qué? Porque está el sellado y la presión a través, primero, de una prótesis provisional y segundo, a través de una prótesis definitiva. Esto es la última evidencia científica de este mismo mes en cuanto al mantenimiento de la enfermedad preimplantaria en la implantología actual. Y todo lo que os acabo de decir está en consonancia con las últimas revisiones sistemáticas de la evidencia científica de este mismo mes. Para concluir, nosotros queremos tener estabilidad y estética. La prótesis juega un rol fundamental. Hoy un clínico diario no puede separar la prótesis de sus técnicas de estabilidad perimplantaria. Tenemos que manejar los tejidos perimplantarios en calidad y en cantidad. Tenemos que manejar los tejidos duros en calidad y en cantidad. Y tenemos que manejar la prótesis sobre implantes en cuanto a los contornos, en cuanto a los materiales, teniendo en cuenta que la implantología es un prerequisito en el mantenimiento y que el diagnóstico precoz de enfermedad es de altísima importancia. Con esto, os agradezco vuestro tiempo.